Amigos, bienvenidos. Ya sé que es muy tarde, tal vez. Han pasado varios días desde que se estrenó el tráiler de la precuela de los Juegos del Hambre, la balada de pájaros y serpientes. Amigos, tengo muchas ganas de reaccionar a este tráiler porque es una saga, lo que es Hunger Games, que me marcó, que me gustó muchísimo. Me acuerdo haber leído los libros, recuerdo haberme metido mucho en este mundo de Kat Everdeen. O sea, ahora me llama la atención porque tengo entendido que se va a hablar acerca del presidente Snow, lo que fue antes, ¿no? Antes de convertirse en ese gran villano. En fin, yo soy Norman Torregrosa, se me olvidó decírselos. Y amigos, vamos a darle play en 3, 2, 1 y venga. Noviembre, prácticamente estamos a la vuelta de la esquina, o sea, esto va a pasar rapidísimo. Obviamente al no haber leído todavía este libro, cosa que voy a hacer, se los prometo, para poder darles una reseña o un pre acerca de lo que vamos a poder ver en la película. Recuerden que nada es basado al 100% del material original, pero quiero leerlo, la verdad me da curiosidad. Uno de los personajes que más me llamaba la atención obviamente era el presidente Snow, interpretado magistralmente por el gran Donald Sutherland. Así que aquí quiero ver más acerca de él, ¿no? Quiero ver qué lo convirtió en ese hombre tan frío, tan calculador, tan maldito, si me permiten la expresión. Rachel Zegler como que queda de un lado, pareciera que es el personaje principal, pero me llama más la atención que se enfocan obviamente en Snow. También hay interés ahí por ver lo que va a hacer Viola Davis. Me imagino que es aquí la presidenta. Veo que como Peter Dinklage, me imagino que es este gran controlador que va a llevar el orden de todo lo que va a ser los juegos. Me llama la atención también ver si es este actor Tucci, que se me está olvidando su nombre, el que ya llegamos a ver en los Juegos del Hambre más adelante. No sé, no me cuadraría porque bueno, las edades, al final de cuentas el presidente Snow que conocimos ya era un hombre pegándole, yo creo que a los 70 años, aquí se ve un chico como de 30 a lo mucho. Entonces vamos a ver ahí, espero no haya ese error en la congruencia de los personajes que conocemos de más adelante. Así que amigos, déjenme sus comentarios, qué opinan de esta película, si les llama la atención, si ya les da igual, si están hartos de que haya spin-offs, de precuelas, de secuelas de las películas que ya en su momento fueron trilogías o sagas muy importantes. Me interesa saberlo, me interesa leerlo. Compartan, como siempre les pido, síganme en todas mis demás redes y como siempre, fuerte abrazo a todos, a mi capitana, a mi pequeño Hulk y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós!